Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 7 de mayo de 2025. Hoy no tengo más remedio, casi estoy por pedirles disculpas, pero el orden informativo no lo establezco yo. Lo digo porque no sé si va a quedar muy entretenido. ¿Qué tengo que contarles en primer lugar? Lo que todavía está sucediendo hasta ahora en el Congreso de los Diputados, porque hoy había, y de hecho se ha venido desarrollando durante toda la mañana, no ha terminado, insisto, una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para hablar básicamente de dos asuntos. El incremento en el gasto de defensa, por una parte, y por otra parte, el apagón. Y yo creo que esta es una circunstancia que el presidente del Gobierno ha querido combinar habilidosamente, porque si hubiera tenido que comparecer para hablar del gasto de defensa, hubiera sido todavía mucho más duro el debate, porque ahí se ha evidenciado que está absolutamente solo. Eso es algo que le ha replicado hace pocos minutos el jefe de la oposición y creo que con buen criterio, porque naturalmente nadie, cuando digo nadie, es nadie, absolutamente nadie está a favor del plan de incremento del gasto de defensa tal y como lo ha planteado el presidente del Gobierno. No quiere decir con eso que el Partido Popular no tuviera más remedio si alguna vez se pudiera votar, que no parece. No tendría más remedio el Partido Popular que apoyarlo, pero como no está en los planes de Sánchez someterlo a ningún tipo de votación, pues hoy lo que se hubiera visto todavía con más claridad es la soledad parlamentaria, la soledad retórica. Entonces, claro, él tenía una oportunidad que la ha aprovechado, que es, bueno, como ha habido un apagón, pues yo me marco un detalle y voy a dar explicaciones, teóricas explicaciones a propósito del apagón, de tal manera que ya lo del gasto de defensa queda un poco diluido y de hecho lo ha conseguido plenamente. Esta es la primera consideración que quiero hacer en voz alta porque responde a el análisis particular que yo he hecho de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo todavía en el Congreso de los Diputados. Bueno, Sánchez, esto tampoco nos tiene que sorprender, no nos ha explicado nada nuevo a propósito del apagón. Esto es una cosa que ya les ahorro. Podríamos escuchar frases de Sánchez diciendo que todavía lo están estudiando, que son infinidad de datos, que no se van a precipitar, que quieren saber exactamente lo que pasó, que los técnicos están pidiendo tiempo y que el Gobierno no tiene más remedio que darles ese tiempo y que por lo tanto no nos puede contar nada nuevo. Nada nuevo. Ha querido hacer, eso sí, una lectura muy positiva, muy, en fin, egoísta también desde el punto de vista político de lo que él vio el día del apagón en la sociedad española. Es cierto que en las series de Netflix, en las series de ciencia ficción, nos habían contado que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara y el orden social entrara en colapso. Quizás sea verdad en otros países, pero afortunadamente no ha sido en el caso de España. En España ocurrió todo lo contrario. Los españoles y españolas sacaron lo mejor de sí mismos durante las horas de corte de suministro. La gente circuló con prudencia, ayudó a sus vecinos y vecinas, se reunió con sus familiares y con sus amigos y en nuestras calles se mantuvo un clima de seguridad y de confianza. O sea que todo fue como en el país de Jauja. Bueno, lo que he preparado para ustedes con el ánimo, por lo menos con la pretensión, no sé si lo he logrado o no, de hacer esto más llevadero y menos tedioso, es no hacer bloques, ¿no? Es decir, todo lo que ha dicho Sánchez, todo lo que ha dicho Feijóo, sino ir mezclando las intervenciones de unos y de otros a propósito de esas mismas cuestiones, para que ustedes se hagan una idea de cómo ha sido ese debate si lo tratáramos de agilizar, por lo menos a la hora de hacer el resumen. Bueno, sobre esta cuestión que acabamos de escuchar, sobre la buena conducta de los españoles, sobre el comportamiento casi de cuento de Andersen de la sociedad española el día del apagón, ¿qué dice Feijóo? Escuchen. Creo que debo de empezar felicitándole, señor Sánchez. Enhorabuena por el gran apagón. Oyéndole, estarán deseando los españoles que se repita, señor Sánchez. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! ¡Qué vergüenza! Bueno, y esta ironía no ha sido exclusiva del señor Feijóo, porque en algunas cosas, en bastantes, han discrepado Feijóo y Abascal, que son los dos representantes de los dos partidos que están en la bancada de la derecha. Pero en algunas han coincidido. En esta ironía han coincidido. Tras oírle hoy esta larguísima intervención, la conclusión es que sin luz la gente vive mejor, hay menos accidentes, hay menos delincuencia e incluso somos mejores personas. Debe decirlo para que nos vayamos acostumbrando a la restricción de libertades como durante la pandemia. ¿En qué otra cosa han coincidido el señor Feijóo y el señor Abascal? En pedir dimisiones. Escuchen primero a Feijóo. La cuarta economía del euro, señorías, la cuarta economía del euro no va a tolerar
que lo ocurrido el 28 de abril se salde sin dimisiones. Fallaron en la previsión, en la reacción, en la transparencia y aún se felicitan. No, señor Sánchez. El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano. A él igual le vino bien el día que le procesaban por corrupción. Y ahora escuchen a Abascal. Debería dimitir porque sigue sin explicar lo que ha sucedido. Debería comparecer, señor Sánchez, para presentar su dimisión, porque han muerto 5 españoles, probablemente más, nunca lo sabremos. Pero sin embargo parece que le tenemos que dar las gracias por los que no van a morir en el futuro gracias a sus políticas. Es lo que ha dicho en la tribuna, no le da vergüenza. ¿Pero usted de qué va? Bueno, ¿y los socios del gobierno? Los que hacen que esta legislatura todavía se mantenga, ¿qué actitud han mantenido? No han pedido dimisiones, por lo menos no de manera formal, pero han sido muy críticos también con el gobierno, en las dos materias, más en la del gasto de defensa, que ha quedado completamente eclipsado, como les decía al principio. Bien, es verdad que los partidos más a la izquierda han querido aprovechar y han hecho un 2 por 1. Y por lo tanto, a la hora de hacer el análisis de la conducta del gobierno, pues ya se han preocupado, por ejemplo, Podemos o por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, de sacar a relucir los dos asuntos. Para dejar bien claro que en esto no tienen el apoyo de esos grupos que están sosteniendo la legislatura. Probablemente la más dura, desde el punto de vista dialéctico, y esto no es ninguna novedad, ha sido la portavoz de Podemos, Ione Belarra. Saben ustedes que Podemos está en guerra abierta con Pedro Sánchez porque ha considerado que esa es la mejor manera que tiene de escalar posiciones demoscópicas en las encuestas que vamos conociendo. Por lo tanto, fíjense el tono que se ha gastado, la número 1 de Podemos. Creo que su comparecencia de hoy, 7 de mayo del año 2025, aquí en este Congreso, va a quedar registrada en una de las páginas más oscuras de la historia de nuestro país. Usted va a pasar a la historia como el presidente del Gobierno que hizo el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país, el que impulsó el belicismo y el régimen de guerra en un país que no solo ha anhelado siempre la paz, sino que siempre ha militado en la paz. Bueno, ven ustedes que Belarra tenía mucho interés en dejar claro que esta comparecencia también era para hablar del incremento del gasto militar, algo que, vuelvo a repetir, el señor Sánchez ha recorrido de puntillas y además no ha habido ninguna intervención, vuelvo a repetirlo, lo he dicho al principio, quiero recalcar esta idea para que ustedes lo tengan claro, no ha habido ningún grupo parlamentario, salvo el del Grupo Socialista, naturalmente, que esté dispuesto a secundar a Pedro Sánchez en esa iniciativa tal y como la ha planteado Pedro Sánchez. El otro grupo, a la izquierda de la izquierda, en este caso catalana, que es Esquerra Republicana, también ha querido unir los dos asuntos, el apagón y el gasto de defensa y los contratos con las empresas israelíes, por ejemplo. De la manera que Rufián, que le gusta hacer chistes y que algunos, la verdad es que los hace con ingenio, pues ha tenido esta intervención. Solamente hay algo peor que pegarse un tiro en el pie político, que es lo que ustedes hicieron el otro día, que es pegarse un tiro en el pie con una bala israelí, con una bala de genocidas. Y es exactamente lo que ustedes hicieron el otro día. Bueno, pues eso, lo del tiro en el pie va por el apagón, lo de las balas en el gobierno israelí ya saben de qué van y por lo tanto une esos dos debates, los gastos de defensa y naturalmente el apagón. También ha hablado Míriam Nogueras. Saben ustedes que Junts per Catalunya muchas veces está en el fiel de la balanza y lo que decide Junts hace que el gobierno tenga victorias parlamentarias o coseche derrotas parlamentarias. Bueno, sobre el gasto de defensa, Nogueras me ha hecho mucha gracia porque ha establecido un criterio, pero un criterio que no se circunscribe solo, lo van a escuchar, ya lo explica sin ningún tipo de recato, hay que decir que es que no se esconde. Ella dice, vamos a ver, si ustedes, señores del gobierno, quieren que mi grupo parlamentario, Junts per Catalunya, les apoye en el gasto de defensa o en lo que sea, me da igual, tienen ustedes que pagar un peaje, el del 20%. Si el 20% del que vostè vol Si el invertir... 20% de lo que usted quiere invertir, y ahora estamos hablando del ámbito de la defensa, pero lo podemos hacer extensivo a todos los ámbitos, si ese 20% no se queda en Cataluña, que es lo que le corresponde, usted no tiene el apoyo de Junts per Catalunya. El suport de Junts per Catalunya. Así que ya lo saben, el 20% de cualquier cosa. En este caso, ella lo ha dicho, de gasto de defensa, pero lo podemos hacer extensivo a cualquier otra consideración.
Por tanto, que el gobierno sepa, ya lo sabe. Pero, insisto, también los ciudadanos tenemos que saber que Junts per Catalunya tiene ese precio, ha impuesto esa tarifa y que a partir de ahora el gobierno tendrá que pensar votación a votación si le conviene pagar ese 20% de la materia que corresponda o no le conviene. Esa ya es una discusión que tiene que tener Sánchez consigo mismo. Bueno, desgraciadamente, y lo digo de verdad, en el debate de hoy ha habido un asunto que ha brillado por su ausencia y tengo que decir que no entiendo por qué. Si yo tuviera que hacer una crítica, y me parece que tengo derecho a hacerla, naturalmente ustedes tienen derecho a discrepar, por supuesto, del argumentario de la oposición es por qué no han querido insistir en algo que a mí particularmente me parece especialmente ominoso por parte del gobierno, que es la tardanza a la hora de dar explicaciones el día del apagón y la falta de asistencia que el gobierno prestó a los ciudadanos. Es curioso. Pero no sé por qué extraña razón, los que han escrito los discursos en los principales partidos de la oposición, este asunto lo han obviado. El único que lo ha sacado a relucir ha sido Gabriel Rufián. Han trigado una eternidad. Tardaron una eternidad. Concretamente, el presidente del gobierno salió a las 6 de la tarde con un retraso de 45 minutos. Y yo estoy de acuerdo de que quizá en ese momento, durante las primeras horas, la gente no necesitaba saber qué era un problema eléctrico. Quizá la gente no necesitaba saber qué era. Estoy de acuerdo. Pero la gente sí que necesitaba en esas primeras horas al máximo representante público de este gobierno, explicando qué teníamos que hacer si estabas encerrado en un ascensor. Si tenías o no tenías que ir a un supermercado, si tenías o no tenías que llamar al 112. Bueno, insisto, no ha habido, sin embargo, ninguna otra intervención parlamentaria que haya querido ir sobre ese asunto y sacarle los colores del gobierno, porque, vuelvo a repetir, esta es una opinión particular, creo que este es uno de los grandes pecados políticos que cometió el pasado día 28 el señor Sánchez y todo su gobierno. Entonces, si no se ha debatido eso, ¿de qué se ha debatido? Bueno, pues ustedes ya lo saben, de lo que se viene debatiendo desde el propio día 28. Es decir, renovables o nucleares. Esta es la gran cuestión. A pesar, fíjense, de que Pedro Sánchez se ha permitido el lujo en un momento determinado de su discurso de hacer esta advertencia a toda la sociedad española. Me gustaría recomendar algo a la ciudadanía en este debate que vamos a tener hoy y también en los debates que vamos a tener a lo largo de las próximas semanas hasta que sepamos exactamente qué sucedió ese 28 de abril. Y es que desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables o de nucleares, porque no es así. Eso dice él. Y sin embargo, ¿qué ha hecho a continuación? Establecer el debate entre renovables y nucleares, para tomar partido inequívocamente a favor de las renovables. Este gobierno de coalición progresista, señorías, apoya las energías limpias no por ideología o por oscuros intereses económicos. Lo hace porque sabe que el futuro energético de España o es verde o no será. ¿Y qué ha dicho de las nucleares? Pues que no hay ningún papel que tenga marchamo de ser creíble que nos diga que las nucleares convienen. Lo cierto es que en la actualidad no hay un solo estudio serio, insisto, ni un solo estudio serio que diga que las nucleares son imprescindibles en España. Y el partido de la oposición está, el principal partido de la oposición, es decir, el Partido Popular, está de acuerdo con esta afirmación. Colijo que no, después de haber escuchado a Feijóo. Desde luego, si yo estuviese en su lugar, le aseguro que por encima de la ideología le haría caso a ellos, a los expertos. ¿Y sabe lo que dicen? Que renovables sí, por supuesto, y que tecnología de respaldo también. Efectivamente, no va de renovables o de nucleares, va de renovables y de nucleares, señor Sánchez. Bueno, esto es lo que dice el señor Feijóo. ¿Y qué réplica? Vamos, réplica, no puedo hablar en esos términos porque vuelvo a repetir que yo estoy troceando estos cortes que decimos en el argot radiofónico, es decir, estos fragmentos de las intervenciones de uno y de otro para ir alternándolos y para que ustedes vean más o menos cómo se han ido contraponiendo las opiniones. Pero, insisto, esto no es una discusión como la que podamos mantener en nuestra casa. Estos son monólogos sucesivos.
debidamente cortados, debidamente tratados y debidamente ordenados, a mí me sale esto, pero que quede claro que no deja de ser una interpretación con el único afán de hacer más llevadero el resumen del debate parlamentario. Bueno, si Feijóo hubiera podido replicar en ese momento a lo que acabamos de escuchar en boca del presidente del Gobierno, ¿qué hubiera dicho? Lo que ha dicho en su turno, esto. No deja de ser paradójico que los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado aún ninguna información sobre el apagón, llevan días recomendando una solución. Una solución. Insisto, una solución que consiste, qué casualidad, en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares. Bueno, y aquí llegamos a otro de los puntos fuertes en el argumentario de Pedro Sánchez. Le dice el señor Feijóo, lo acabamos de escuchar hace un ratito, que según los expertos hay que hacer un mix energético donde todos tengan su papel, también las nucleares. Dice el señor Sánchez que el que quiera apoyar las nucleares está apoyando algo que no responde solo a su criterio político, sino que responde sobre todo a el interés de unos lobbies que les están haciendo ricos. Esta es una idea que ha repetido bastantes veces a lo largo de sus intervenciones, que por cierto, no he dicho, han sido larguísimas. El cómputo de tiempos en el debate de hoy nos vuelve a arrojar un desequilibrio manifiesto. En total, el presidente del Gobierno, sin contar las dúplicas, contando solo los discursos y las réplicas, ha hablado más de 3 horas y 1 minuto. El señor Feijóo 29 minutos. O sea, imagínense ustedes la desproporción. Bueno, en todo caso, durante esas más de 3 horas, esto de que los partidos políticos, dirigiéndose sobre todo al Partido Popular, son lobistas de las nucleares y que ganan dinero y tal, ha tenido también el respaldo de otros grupos parlamentarios. El más explícito, Gabriel Rufián. ¿Las nucleares son más baratas? No. ¿Las nucleares son más seguras? No. Pero las nucleares hacen ganar muchísimo dinero a muchísima gente que a ustedes aquí al final les pagan por decir y por votar según qué cosas. Así de claro. Bueno, todo lo que hemos escuchado hasta ahora es, digamos, un resumen muy apretado, como se podrán imaginar, de la primera parte del debate. Llega el debate, habla el presidente del Gobierno, habla durante 1 hora y 26 minutos, que es lo que duró su primera intervención, y luego vienen los grupos parlamentarios. En esa primera parte, el señor Feijóo ha hablado 21 minutos. Y cuando ha terminado esa primera parte, pues vienen las réplicas. En la réplica, el señor Sánchez habla más que en el discurso. Habla durante 1 hora y 35 minutos y el señor Feijóo 8. Para que vean ustedes la igualdad de armas que hay en este tipo de debates parlamentarios. Y en esas réplicas se han reproducido todos los argumentos, o sea, todos. Para sacar alguna idea y para que también ustedes tengan por lo menos una aproximación informativa de lo que ha ocurrido. ¿Qué le ha dicho Sánchez a Feijóo? Pues que no acepta lecciones de Feijóo y a partir de ahí, naturalmente, ha ejercido el papel que más le gusta, ser el jefe de la oposición de la oposición. No vamos a admitir lecciones del partido del Prestige, del Jack 42, del 11M, del accidente del metro de Valencia, de los incendios de Galicia, del partido del que se iban a morir igual en nuestras residencias de mayores de Madrid. No. Nosotros no vamos a aceptar lecciones del partido del Ventorro, que 6 meses después siguen sin asumir su responsabilidad y cambia de versión cada vez que le preguntan. Bien, ¿esto tiene algo que ver con el apagón? No. ¿Tiene algo que ver con los gastos de defensa? No. Pero como hay hambre también de debates parlamentarios, digamos, de la política general, como no hay un debate de Estado de la Nación desde tiempo inmemorial, pues naturalmente esto se convierte en una caja de un cajón desastre en el que se habla de todo, absolutamente de todo. Unos y otros también ven que el presidente del Gobierno. Y a la hora de replicar a esta intervención que acabamos de escuchar en boca de Sánchez, llega Feijóo y le dice: Tomás, esta tarde, ponga usted hora, venga conmigo a la calle y demos un paseo juntos. Y testeemos lo que dice la gente. Y no se preocupe, si no le gusta lo que ve, siempre puede hacer lo mismo que con el rey: correr e irse, señoría.
Por cierto, esta intervención a quien no le ha gustado nada es al señor Abascal. Bueno, hay que decir una cosa que tampoco he dicho porque estoy tratando de hacer un relato sintético de lo que ha ocurrido hoy en los parlamentos y unos y otros. Pero también es verdad que este debate ha servido para darnos algunas pistas, o por lo menos para ratificarnos en algunas de las cosas que yo creo que, en fin, están claras para todos aquellos que tienen interés en la vida política. Por ejemplo, que cada vez que habla Abascal se dirige más a Feijóo que a Sánchez. Es decir, su preocupación es marcar distancias con el Partido Popular porque sabe que donde se juega su progreso demoscópico es precisamente en disputarle el voto al Partido Popular. Por eso, cuando ha escuchado a Feijóo decir lo que acabamos de decir, ha aprovechado su turno el señor Abascal y, dirigiéndose a Feijóo, no a Sánchez, ha dicho esto. Yo creo que no es buena idea pasearse por la calle con el señor Sánchez. Yo, desde luego, no lo haría. Porque es verdad que muchas de las cosas que usted ha criticado hoy aquí pues responden a lo que defiende una parte del Partido Popular Europeo y la señora von der Leyen. Por ejemplo, me refiero a la transición energética en estos términos y al Pacto Verde. Y por eso yo le pido al señor Feijóo que se aleje de esa parte del Partido Popular Europeo que le recomienda pactar con el señor Sánchez. Bueno, es curioso porque Abascal siempre trata de trasladar la idea de que el Partido Socialista y el Partido Popular van de la mano. Y siempre le recrimina, y lo ha hecho varias veces a lo largo de la mañana, que el Partido Popular le ofrece pactos y hace acuerdos con el Partido Socialista, cuando cualquier, digamos, observador neutral de la vida política sabe que en esta España tan polarizada entre el Partido Socialista y el Partido Popular no hay prácticamente ningún punto en común. Pero bueno, el señor Abascal defiende sus intereses y es legítimo que lo haga. Hasta aquí el debate de lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso. A lo mejor luego les tendré que ampliar la información porque después venía la sesión de control. No se lo pierdan. Y por lo tanto, y también había encontronazos parlamentarios programados entre el jefe del gobierno y el jefe de la oposición. Pero como ha empezado el programa y estoy aquí, ya no les puedo contar lo que está pasando en este instante en el Congreso de los Diputados. Sí que les puedo contar una noticia más antes de ir al resumen de otras noticias destacadas de este miércoles. Y es que el juez Peinado, por primera vez en un auto que hoy hemos conocido, pide que se investigue el rescate de Air Europa por parte del gobierno y da señales de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, jugó un papel que tiene que ser investigado. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, aprecia que existe un indicio delictivo de Begoña Gómez en el rescate del gobierno de su esposo Pedro Sánchez a la aerolínea Air Europa. Peinado desestima sendos recursos presentados por la Fiscalía y por la defensa de Begoña Gómez sobre la investigación del citado rescate en este procedimiento. En un auto de 7 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, Peinado afirma que un indicio delictivo afecta directamente en cuanto a la participación en los mismos hechos de la investigada Begoña Gómez, lo que ha de conducir a que tampoco pueda ser admitido este argumento del Ministerio Fiscal para que su recurso sea estimado. Bueno, el miércoles 7 de mayo de 2025 vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Más cosas sobre el juez Peinado, y es que ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presunta prevaricación y malversación debido a su supuesta implicación en la contratación de María Cristina Álvarez, asistente de la esposa del presidente Begoña Gómez. El magistrado considera que Martín, quien fue secretario general de la presidencia del gobierno, era el responsable jerárquico de Álvarez y, por tanto, quien gestionó su incorporación. Carmen Arreaza. En cambio, Francisco Martín se vuelve a mostrar completamente tranquilo de lo que considera que fue una gestión impecable por su parte durante su etapa en Moncloa respecto a las actividades de su subordinada, la asesora de Begoña Gómez. Que la tranquilidad respecto a cómo se ha hecho todo es absoluta, es absoluta. Yo, de verdad, lo decía ayer, vuelvo a insistir en esto, no me siento en absoluto concernido por este proceso, por lo tanto, daré las explicaciones que se me pidan y creo que con ello todo esto quedará en nada. Una imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos a la que se enfrenta el delegado del Gobierno en Madrid y que para el Ejecutivo de Ayuso le inhabilita. El portavoz regional Miguel Ángel García pedía su dimisión. Pedro Sánchez, que tiene a su mujer imputada, al hermano ya procesado, al que fue ministro y mano derecha de Sánchez en el partido, el señor Ábalos, al fiscal general del Estado, y ahora a su delegado en Madrid, también imputado.
Y más irónico, y también apuntando a que el cerco en torno a Sánchez se estrecha, se mostraba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El Gobierno de la Comunidad de Madrid creo que ha presentado la ciudad de la justicia y se le puede rebautizar como la ciudad del sanchismo, porque no va a haber alto cargo el Partido Socialista que no vaya a desfilar por esa ciudad de la justicia a este paso. Francisco Martín tendrá que declarar como imputado ante el juez Peinado el próximo miércoles 14 de mayo a la 1:30 de la tarde. Más cosas en Madrid. El portavoz del Gobierno de la Comunidad, Miguel Ángel García, ha aprobado la nueva rebaja fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones para alrededor de 14.000 ciudadanos, con un ahorro de 140 millones de euros anuales. Se eleva del 25 al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, pero también, y esta es una novedad muy importante, también por afinidad, es decir, entre cuñados, tíos y sobrinos del cónyuge, ascendientes y descendientes por afinidad, como es el caso de suegros, yernos, nueras. Además, estableceremos una bonificación del 100% en el caso de donaciones entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se elimina el requisito formal de elevar el documento a público ante notario en el caso de donaciones inferiores a 10.000 euros. Además, el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este miércoles contra la chapucera consulta pública previa a la decisión del Gobierno central sobre la oferta pública de adquisición OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Tenemos un gobierno que es incapaz de preguntar en estos momentos al conjunto de la ciudadanía qué opina sobre el incremento de la energía nuclear para que precisamente tengamos suficiencia energética en los hogares y las empresas. Y en cambio pregunta por algo tan complejo de un sistema financiero para el cual ya existen propios controles y para eso están los propios gobiernos. Y lo que hace además lo hace de manera chapucera con un sistema de consulta que, como hemos visto, es perfectamente manipulable, no existe ningún tipo de control a la hora de poder votar en dicha consulta. Por su parte, Míriam Nogueras, en Junts per Catalunya, marca la distancia con dicha consulta pública. Y no le pediremos una consulta sobre el futuro de Cataluña. Eso, los catalanes ya lo decidieron en el referéndum del 1 de octubre. Un referéndum que ustedes contribuyeron a reprimir. Si un banco merece una consulta, Cataluña se merece un referéndum. Un país merece un referéndum. Sobre la reducción de la jornada laboral, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en la presentación del 13º Congreso del Sindicato, ha criticado a Junts per Catalunya por plantear una enmienda a la totalidad a la reducción de jornada y ha instado al Gobierno a no pactar con ellos. A nosotros no nos vale cualquier reducción de jornada, nos vale una reducción de jornada que sea efectiva y que cumpla con los elementos centrales de lo que hemos pactado con el Gobierno. E instamos al Gobierno a que no negocie cualquier cosa con Junts y que mantenga pie en pared en los elementos centrales que hemos negociado, que es la reducción a 37 horas y media por ley, no por convenio colectivo, eso tiene otra vía, y claro que lo queremos hacer por convenio colectivo, por ley, y con elementos efectivos de control horario. En cuanto a materia económica, hoy el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en cuanto a la situación con los aranceles, ha señalado la importancia de construir un sistema fiscalmente accesible. Si nosotros remitimos un plan, pues creíamos que la fiscalidad también era importante, planteábamos la posibilidad de rebajas de cotizaciones sociales para las empresas en que esta situación de aranceles pudiese afectar directa o indirectamente, mejorar la fiscalidad en los incentivos al I+D+I, sobre todo la innovación, a la I pequeña para hacerla una I grande. Hablábamos también de la necesidad de mejorar la tributación en todo aquello que esté vinculado a la inversión y a partir de ahí construir un sistema que fuera fiscalmente accesible en vez de tanta ayuda. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se plantea la continuidad del jefe de la Policía Municipal por no informar del atropello a una niña. El alcalde ha precisado que el atestado está casi completo tras haberse recopilado las circunstancias del suceso y haber tomado declaración a los testigos. Por otra parte, se investiga si empleados de la cárcel de Brieva, Ávila, tuvieron sexo con la asesina de Gabriel a cambio de tener acceso a un móvil. Además, estas son las declaraciones de la madre de Gabriel sobre la asesina del pequeño. La asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar y que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental.
Más cosas. La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del futbolista Dani Alves en un escrito en el que reprocha a la Sala que lo exculpó haber condenado moralmente a la víctima al cuestionar su fiabilidad mediante una interpretación cruel y arbitraria de una prueba biológica clave. Ya por último, arranca el primer día del conclave papal para elegir al nuevo Papa y 133 cardenales de 71 países se encuentran en el Vaticano para emitir sus votos, todos ellos sin conexión con el exterior, con el objetivo de elegir al sucesor de Francisco. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.